Listo, mi estimado Marquito. Qué gusto en saludarte, mijo. Gracias, amigo, te agradezco un montón. A ti un... Saludos, un abrazo. Ok, Listo, profe. listo. Ya estoy grabando, chicos. Muy buenas tardes. Enciendan sus cámaras, por favor. Listo. Bueno, vamos a retomar un poquito lo de la semana anterior. Sí, vamos, nos quedamos viendo. Vamos a ver el tema que estábamos pendientes de la semana anterior. Sí está ahí, profe, proyectándose. Sí, profe. Ok. Bueno, chicos, vamos a ver. No, nos habíamos quedado un poquito en los sistemas energéticos que íbamos a ver, sí, en el tema de nutrición. Sí, vamos a ver qué es lo que ocupábamos para nosotros poder ir generando esta energía que el cuerpo necesita ya a nivel de actividad física. Sí, entonces vamos a hacer un recuento, vamos a ir haciendo un poquito, a ver, un poquito de preguntas que vimos del primer tema, ¿no? Listo, a ver, Fabricio Rivera, ¿te acuerdas un poquito sobre el ejercicio anaeróbico aláctico que habíamos hablado un poquito la semana anterior? Recuerdo que hablamos, pero no me acuerdo muy bien las cosas que se topó. Ok, Eso le dije que estaba llegando yo recién del trabajo y me tomó ya, de sorpresa. ya, listo. A ver, bueno, a ver, María Augusta, acuérdales un poquito a tus compañeros, que habíamos hablado del sistema anaeróbico aláctico. Que se lleva a cabo en ausencia de oxígeno, no hay producción de residuos, es decir, que no se acumula el ácido láctico. Ya, bueno, está bien, sí. Veamos. Ismael Cobo, ¿por qué decíamos que no se generaba ácido láctico? Buenas tardes, profe. ¿Cómo Perdón, no le estabas? escuché la preguntita, mil disculpas. Ya, María Augusta nos dice que estamos hablando un poquito de lo que vimos la semana anterior, ¿no? El ejercicio o el sistema energético, porque nos estábamos refiriendo más a cómo el cuerpo metaboliza los macronutrientes y todo lo demás. Y veíamos que el ejercicio anaeróbico aláctico era un ejercicio en ausencia de oxígeno, ¿sí? Y que no No sé, producía lactato o ácido láctico. ¿Por qué no producía esto? por la, es por la fuerza explosiva que dura poco tiempo Ya, ¿y de dónde cogemos nosotros esta energía? ¿De dónde metaboliza el cuerpo la energía para producir esta actividad de los anaeróbica láctica? carbohidratos. ¿Estamos seguros? Sí. Ya, bueno, vamos a ir viendo. Jorge Villarreal, ayúdale un poquito, por favor. ¿De dónde nosotros cogemos el combustible para nuestro sistema energético anaeróbico láctico? ¿Cuál es nuestro sustrato o nuestra fuente de energía? Buenas tardes, profe. ¿Cómo Eh, estamos? de las proteínas. No, no. Verán que ahí tienen, sí, sí se está proyectando en la pantallita. Déjenme verles. Profe, una preguntita, pero el carbohidrato no, ¿cómo es? No realiza o nos permite el ATP. Por eso me refería a eso. Sí, pero ¿se acuerdan que nosotros al momento de hablar de metabolismo decíamos que ciertas sustancias se convierten o ciertos alimentos se degradan, ¿no es cierto? Se degradan para generar energía, ¿no es cierto? Es lo que decíamos, ¿no es cierto? Aquí también dice, sistemas energéticos. Los sistemas energéticos en deporte representan las vías metabólicas a través de las cuales el organismo obtiene energía para realizar el ejercicio, ¿no es cierto? Ese es el concepto más básico, ¿no? Quiere decir que nosotros cogemos los macronutrientes, sí, y los transformamos en energía. ¿Y cómo se transformaba en energía? Como ATP. Sí, no había otra forma de que el cuerpo genere energía si no es como ATP. Pero ahora estamos viendo los sistemas energéticos. Ahí tenemos
el anaeróbico láctico en la primera parte, en donde dice de 5 a 10 segundos hasta 20 segundos máximo. ¿Ya? Entonces yo quiero saber de dónde cogíamos esa energía. Sí, porque decíamos que cuando producimos ácido láctico, solo los carbohidratos se transforman en ácido láctico, porque es la degradación de los carbohidratos del ácido láctico. Pero aquí, en el anaeróbico láctico, en donde el cuerpo genera esa energía o metaboliza esa energía, no viene de los carbohidratos, porque no produce ácido láctico. Daniel Chiriboga, ¿de dónde proviene esa energía para yo poder metabolizarlo como anaeróbico láctico? De las grasas, la glucosa tal vez. No, ya. Recuerden, chicos, ¿se acuerdan que nosotros habíamos dicho que siempre revisemos un poquito? Aquí dice ATP y PC, ¿sí o no? Ahí en nuestra lámina está el ATP y el PC. ¿Qué es el ATP? El adenosín trifosfático, que es como una batería de un celular. Ese ATP es el que nos genera energía. Y el PC significa la fosfocreatina, por eso dice en nuestro diapositiva que es anaeróbico láctico o de los fosfatos. ¿Qué quiere decir? De los fósforos, porque el ATP tiene 3 fósforos y cuando genera energía pierde uno y se vuelve difosfático. Entonces, ahí entra la creatina, sí, entra la creatina y nos regala otro fósforo para generar energía. Entonces, no consumimos en este anaeróbico láctico carbohidratos porque no hay producción de ácido láctico, sí. Las grasas no están dentro de la actividad anaeróbica, sino de la actividad oxidativa o aeróbica. Y las proteínas solo se degradan en energía cuando hay ausencia o de grasa o de proteína o de carbohidratos, ¿sí? Entonces, y generalmente entran al ciclo de Krebs para generar energía. Entonces, ¿de dónde cogemos la energía en los ejercicios, en las actividades o en los sistemas energéticos anaeróbicos lácticos? Es del ATP que está en la célula, es el ATP siempre está nadando en la célula, ¿sí? Y de la fosfocreatina. Ya habíamos hablado, ya les expliqué la otra vez que la creatina, sí, es un elemento químico que nos regala, es como que esta creatina tiene siempre en una mochilita guardado fósforos, para que cuando al ATP le falte sacar uno y ayudarle a completar. ¿Cuántos fósforos tiene que tener este ATP, Luis, para generar energía? ¿Cuántas moléculas de fósforo? El ATP tiene 3 y la fosfocreatina tiene 2. Entonces, cuando el ATP se consume, necesita de la fosfocreatina de aporte de un fósforo para que nuevamente se cree Ajá. Generalmente tiene un fósforo la creatina y el ATP tiene 3. Cuando el ATP pierde, se queda solo con 2 y la creatina le regala para que luego nuevamente tenga 3 y pueda generar esta, por decirlo así, ¿no? Para entenderlo fácil. Ya. Aquí tenemos los 3 sistemas energéticos, que es de donde nosotros vamos a deducir o a ir ya planteando qué tipo de alimentación yo tengo que tener y qué tipo de sustancias yo voy a quemar. Una pregunta, por ejemplo, Alex, ya habíamos hablado de esto, ¿no es cierto? ¿Yo quemaré grasa haciendo abdominales? Si estamos allí o no. Juanito Prado, ¿tú qué dices? ¿Quemaremos grasa haciendo abdominales? Sí, profe. ¿Por qué? ¿Por qué dices tú que sí quemamos grasa haciendo abdominales? Porque hay un desgaste energético tal vez. Ya, sí, hay un desgaste energético, correcto. Pero, ¿de dónde proviene ese desgaste energético? Del abdomen. Sí, pero ¿de qué alimento? Porque Eso. tenemos 3 macronutrientes, proteínas, carbohidratos y grasas. ¿De dónde viene esa quema de grasa? Carbohidratos. Ya, bueno, vamos, yo por eso siempre pregunto un poquito para estar claros de lo que ya hemos estudiado anteriormente, ¿no es cierto? De que se degradan los alimentos y esos nos van a producir energía en determinado momento de nuestra actividad física o del día común. Ya.
recordemos que las actividades, aquí tenemos aquí, ¿no? Anaeróbico láctico, y dice que generalmente el sustrato es del hidratos de carbono. Aquí tenemos, ¿no? El primero dice que cogemos de la fosfocreatina, sí. O sea, no cogemos ni carbohidratos, ni grasas, ni proteínas, ¿sí? Para generar la energía, no para reconstruir el cuerpo, porque cuando nosotros hacemos ejercicios de alta intensidad, como por ejemplo velocidad, ¿no es cierto? Pesas, y hacemos un entrenamiento, va a haber pequeño desgaste de las fibras musculares, pero ¿de dónde viene la energía del ATP y de la fosfocreatina? No viene ni de los carbohidratos, ni de las grasas, ni de las proteínas. Javier Salazar, ¿tú qué dices? ¿Quemaremos grasa haciendo abdominales o bajaremos el nivel de grasa corporal haciendo abdominales? La profe, buenas tardes. Perdón que esté con la cámara apagada, Tranquila. pero A acabo de ver. llegar a mi casa. La clase anterior que realizamos esta pregunta que nos decía igual si se quemaba grasa o no, ya se quedó y que no se quemaba grasa haciendo abdominales. Ya, ¿y por qué era la razón esta? ¿Si se acuerdan por qué era? ¿Quién me puede decir? A ver, para Porque seguir. pasados los 40 minutos recién se comienza. Depende de la rutina del ejercicio a la que se realiza. Ya, sí, y también tiene razón Luis. Es por el tiempo de ejercicio. Nosotros habíamos hablado para ir enmarcando en el ejercicio los sistemas energéticos y la comida en sí, ¿no es cierto? Los alimentos que nos van a dar energía. Habíamos dicho que anaeróbico es un ejercicio que es menor de 3 minutos. Y este ejercicio anaeróbico va a tener va a tener su sustrato, sí, como materia prima, los hidratos de carbono. Y decíamos que pasado los 3 minutos y pasado luego los 20 minutos, sí, porque en los primeros 20 minutos se consume glucógeno en el ciclo de Krebs. Nosotros veíamos que las grasas iban hacia el ciclo de Krebs a los 20 minutos y quemaban grasa. Entonces, ¿por qué habíamos quedado que no había quema de grasa en abdominales? Por una razón, porque el sustrato que se tiene ahí cuando se hace abdominales es de los carbohidratos, no de las grasas. Tenemos que tener un ejercicio aeróbico, como dice ahí, aeróbico u oxidativo, en donde el tiempo sea de 3 minutos en adelante, 20, 40, una hora. Y sabemos que pasados recién los 20 minutos del ejercicio, cuando el cuerpo ya se ha consumido todos los carbohidratos, coge las grasas para transformarlas en energía y poderlas metabolizar. Entonces, ya vamos a ir definiendo cada día más, ya irnos memorizando, sí, cuál es el sustrato. ¿Por qué quiero saber cuál es el sustrato? Porque cuando yo hablo de nutrición y hablo de metabolismo, cuando yo quiero que hablábamos del que entreno, al que le preparo yo debo saber de dónde él está cogiendo esa grasa. Si yo quiero que queme grasa, ¿qué tipo de actividad o de sistema energético o de actividad física le voy a hacer que él realice? Sí, porque de pronto viene una persona gordita y le pongo a hacer todo el mes abdominales y no baja nada. Entonces es porque yo, como entrenador o como coach, no sé cuál es el sistema energético que se ocupa para esa actividad. Yo debo estar claro en eso. Bueno, pasemos al siguiente, ¿listo? Aquí tenemos un sistema anaeróbico láctico. ¿Por qué láctico? Porque dura máximo hasta 20 segundos, ¿no es cierto? En levantamiento de pesas o de potencia, ¿sí? Aguantar 15 segundos, 20 segundos, soltamos, esa es la fuerza máxima que realiza y se necesita una actividad o un sistema energético anaeróbico láctico. También en los ejercicios de velocidad, ¿no es cierto? Como los ejercicios de 100 metros o 200 metros, en donde no dura más de 20 segundos, 14 segundos, 9 segundos, para yo poder generar esa energía. Como esa energía es tan fugaz, al cuerpo no le da tiempo de consumir carbohidratos. Entonces, utiliza la fosfocreatina, que siempre está en las células, pero que está como ADP generalmente, y luego cuando necesita, la creatina le regala un fósforo y se genera la energía. ¿Sí?
Bueno, aquí ya vemos, ¿no? Denominamos sistema de los fosfágenos al insumo de sustratos ATP y fosfocreatina. Sí, no entran carbohidratos, no entran grasas, no entran proteínas para generar la energía. ¿Listo? Lugar de la reacción, el citoplasma. ¿Por qué decíamos, Luis, que se generaba en el citoplasma de la célula esta actividad anaeróbica? Porque era la central energética Al revés. donde se... A ver, ya, sí, por ahí, pero no es la central energética, es la mitocondria la central energética. Fabricio, ¿por qué decimos que se genera este sistema anaeróbico en el citoplasma? ¿Te acuerdas? Sí, era porque, a ver, si la mitocondria era por lo que ocupaba más del oxígeno. Al contrario, pero bueno, estamos bien, no importa fallar. Al contrario, en la mitocondria, en el citoplasma, no hay mucho oxígeno, entonces ahí se realiza la actividad anaeróbica, porque anaeróbico quiere decir con falta de oxígeno, ¿no es cierto? Y las actividades aeróbicas van a generarse en la mitocondria. Ya. Vamos a seguir. Ya. La comparación con otros sistemas energéticos es de mayor potencia energética, pero menor capacidad energética. ¿Qué quiere decir esto, María Augusta? ¿Cómo nos explicarías esto? La comparación con otros sistemas quiere decir mayor potencia energética y menor capacidad energética. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo lo entenderíamos? Tal vez que sea explosivo, pero a la vez no se puede mantener tanto tiempo. Perfecto, Ismael. Excelente. Quiere decir que no nos va a durar más de 5 segundos. O sea, va a ser la fuerza su mayor esfuerzo, pero no vamos a poder hacerlo durante un gran tiempo. Sí, esa es o sea, lo que máximo vamos a aguantar es de 5 a 10 y en algunos casos hasta 20 segundos va a ser lo máximo que yo puedo generar esa fuerza. Sí, es una de las mayores fuerzas que existe, pero de capacidad energética, pero de menor capacidad. O sea, no podemos ir. Perfecto. Ahí ya tenemos enmarcado o clarificado un poquito. Sí, y podemos decir que podría decir que son los ejercicios de fuerza explosiva, ¿no es cierto? Una fuerza que va a ser la mayor en ese momento, pero que va a durar segundos, 5, 10, máximo 5 segundos. Listo. Por eso es que las carreras de velocidad de 100 metros y máximo 200 está entre 9, 14 y 20 segundos, no hay más. Ya, bueno, aquí está explicando igual lo que hemos hablado hoy, ¿sí? Aquí está un poquito el dibujo en donde vamos a ver, sí, que el ATP se transforma en ADP, luego viene la creatina, le obsequia un fósforo y genera de nuevo, y se vuelve un ciclo, ¿no? Por eso es un ciclo. ¿Cómo se llamaba este ciclo? Déjeme ver, a ver, aquí no he preguntado, déjeme ver, de pronto Jesús está por allí. Jesús, ¿cómo se llamaba este ciclo? ¿Había algún nombre para este? ¿Sí o no? De Curie. Ya, pero sí, a eso quería llegar. No hay que confundirse, ¿no? Porque en el ciclo de Cori se produce ácido láctico. Acá no. Sí, entonces aquí sería de los fosfágenos. ¿Listo? Bueno, aquí tenemos las zonas de intensidad, que ya habíamos hablado de las zonas de intensidad, ¿no? Habíamos hablado, aquí habíamos hablado ya de la fórmula de Carboné, para yo saber un poquito a qué intensidad voy a trabajar y qué tipo de actividad estoy haciendo, ¿no es cierto? A ver, una pregunta con esto. Edison, en donde dice la intensidad, ¿no es cierto? Aquí dice frecuencia cardíaca, frecuencia en reposo, en intensidad. Para que sea una actividad aláctica, anaeróbica láctica, ¿qué porcentaje debería ir? No le entiendo muy bien, profe. Con el cuadrito, o sea, ¿qué Sí, aquí está porcentaje el debe ir? cuadrito, ¿no es cierto? Ahí están Ya. unos porcentajes. ¿No es cierto? Ahí está el cuadrito. 80% o más, profe, si es que es aláctica. Perfecto, ¿no es cierto?
Ahí estamos correctos. Perfecto, Edison. O sea, la idea es ir concatenando un poquito de las cosas que vamos ya analizando, ir concatenando ya con la realidad. ¿Qué es lo que yo voy a querer trabajar? ¿Y de dónde me nacen este tipo de cosas? ¿Listo? Vamos a ver un poquito un video que no les pude poner la semana anterior, explicativo para ir viendo cómo funciona esto. ¿Listo? ¿Estás sin audio? Profe, ¿tiene volumen eso? Ya les pongo. Déjenme ver, chicos. Perdón. Denme un segundito. Marco. Denme un segundo, chicos. Estoy sin audio en video. Ya, chicos, ahí sí debe estar ya con el audio. Como saben, en el metabolismo energético, todas las rutas metabólicas, todas las vías metabólicas se van a activar siempre desde el inicio, todas a la vez, pero va a predominar una sobre otra en función de la intensidad del esfuerzo, es decir, en función de la demanda de energía. Por eso es importante entender el concepto de potencia energética o tasa metabólica, que nos da información sobre el ritmo de producción de energía de cada una de las diferentes vías metabólicas. En este caso vamos a ver cómo funciona el sistema de los fosfágenos, pero para eso necesitamos una célula. Para entender el metabolismo de los fosfágenos he dibujado una célula eucariota típica de los libros de biología. Sin embargo, debemos resaltar que la estructura de una célula muscular de un miocito no es así, pero considero que nos va a ayudar a entender esta ruta metabólica. Vemos cómo dentro de las células musculares tenemos una pequeña reserva de ATP y además un compuesto que se conoce como la fosfocreatina. El Big Bang del metabolismo energético es la activación del sistema nervioso simpático, que va a provocar que se liberen a la sangre una serie de catecolaminas que van a iniciar una serie de reacciones químicas dentro de la célula muscular. Una de ellas, la primera de ellas, va a ser la activación de una enzima que se conoce como ATPasa. Lo que ocurre es que si dentro de la célula muscular empieza a haber una demanda de energía, es decir, empieza a haber una necesidad de ATP y yo tengo ATP almacenado, lo primero que hago es utilizarlo. Entonces la ATPasa lo que va a hacer es utilizar una parte de esa pequeña reserva que tenemos dentro de la célula muscular, con lo cual va a romper ese ATP y ahora mismo la situación de la célula cambia. Pasamos de una situación 1 a una situación 2. Con esa demanda de ATP, porque había una necesidad de generar energía dentro de la célula muscular, hemos utilizado parte de la reserva de ATP que tenía el propio miocito. Esa utilización de ese ATP almacenado no es para nada suficiente para satisfacer la demanda del esfuerzo, la demanda energética del esfuerzo que estemos realizando. Pero sí que al romper parte de ese ATP lo que está ocurriendo es que ya se ha perdido la homeostasis de la cantidad de ATP que había almacenado. Como sabemos, la ruptura de la homeostasis es un desequilibrio que va a provocar respuestas en las diferentes células de nuestro organismo. En este caso, donde antes había una determinada cantidad de ATP, ya no existe, es decir, la cantidad de ATP que había antes ha bajado y además ha aumentado la concentración en el citosol de la célula muscular de ADP. Eso va a provocar una respuesta dentro de la célula. En este caso, la respuesta va a ser activar otra enzima que se conoce como la creatincinasa o la creatinfosfocinasa. La acción de esta enzima va a ser romper los depósitos de fosfocreatina. Y ahora pasamos de esta segunda situación a una tercera situación. Ahora observamos como donde antes había depósito de fosfocreatina, lo que nos queda es creatina más fósforo inorgánico y se ha liberado energía química. Esta energía química va a ser utilizada por el ADP para volver a unirse a un grupo fosfato. Con esta unión vamos a volver a tener ATP.
Como vemos, hemos podido sintetizar una nueva molécula de ATP que va a estar disponible para el esfuerzo físico que estábamos realizando. Este proceso es dependiente de la cantidad de fosfocreatina que contiene el músculo esquelético. Además, observamos que es una serie de reacciones químicas que son muy simples, que tienen lugar dentro del citosol y por tanto es una vía metabólica muy rápida, en la que posee mayor potencia energética o mayor tasa metabólica, es decir, mayor ritmo de producción de energía por unidad de tiempo. El inconveniente es que la cantidad neta de energía que produce por cada ciclo es muy pequeña. Fíjense que por cada ciclo solamente obtenemos una molécula de ATP. La obtenemos muy rápido, pero solo obtenemos una. También es importante decir que, como vemos al principio del metabolismo de los fosfágenos, si bien es cierto que se rompe parte de la reserva de ATP que contiene la célula muscular, ese descenso de ATP no llega a ser significativo porque los procesos de resíntesis de ATP, no solo de los fosfágenos, sino de los otros sistemas energéticos, es muy efectiva, con lo cual las reservas de ATP en el músculo no llegan a bajar significativamente. Ok. ¿Cómo les fue, chicos? ¿Cómo vieron la explicación? ¿Alguna pregunta? De pronto, ¿alguna pregunta, muchachos, para pasar al siguiente sistema energético? ¿No? Ok. Sí, profe, el ADP, ¿de qué se trataba? No le entendí mucho. Ya. Déjenme ver si les explico un poquito, ¿ya? A ver, muchachos. Nosotros escuchamos ATP y no entendemos de qué se trata, ¿no es cierto? Porque decimos, bueno, es ATP, pero oímos ATP. El ATP es una sustancia. El ADP. Del ADP, ya. El ATP, ¿a qué es igual? Este ATP es igual a que tiene un adenosín, sí, que es una fórmula, y que tiene tres moléculas de fósforo. 1, 2 y 3. Sí, hasta ahí estamos claros. Por eso le llaman adenosín trifosfático. Esto es como, imagínense que es como una bomba de tiempo, es como la bomba atómica. Cuando este ATP se rompe uno, genera energía. Al romperse uno, esto es como un estallido, como una onda expansiva. Se rompe uno y genera energía. Sí, este ATP, háganse de cuenta que es como una batería, como una pila de celular, que tiene que siempre estar con sus tres cajoncitos cargados. Cuando este pierde uno, se queda como ADP, quiere decir adenosín difosfático. O sea, se queda solo con dos fósforos. 1 y 2. Se queda solo con 2. Cuando esta creatina aparece, esta creatina que tiene un fósforo aquí, entonces le va a dar uno a este ciclo, para que se vuelva a cargar la batería y pueda generar de nuevo energía. Sí. Entonces, ¿qué es el ATP? Es una sustancia que siempre está en la célula. ¿Sí? Y cuando se rompe un fósforo, genera esa energía. Es como una chispa. Esa energía se genera. Pero necesita de la creatina para que le vuelva a prestar un fósforo más. Si no, no se genera esta energía. Entonces, como ustedes vieron en el video, no es que un sistema energético solito se activa. No, se activan todos. Se activan los carbohidratos, se activan las grasas, se activan las proteínas, pero siempre uno va a predominar. Sí, en este caso predomina la fosfocreatina y el ATP. Sí, sí me hice explicar, chicos. Me hice explicar un poco, bueno, pues acá es un poco difícil, pero... ¿sí? Disculpe, me dice, no sé si le entendí, dice el ATP, cuando se rompe uno, genera energía. Ajá.
y queda adinosfato, o ADP. Ajá, Y la queda creatina ADP. tiene que tener fósforo para que se Otra vez. active. Ajá, ¿Está bien como o no? sí, como una batería, es como una batería de celular, pero necesita tener esos 3 fósforos para generar energía, si no, no puede. Entonces, ¿qué hace la creatina? La creatina es como un amigo que es una ayuda. Yo no puedo crearle, dice la creatina, energía, pero te puedo prestar uno para que puedas generar. Sí, y eso va a pasar siempre. ¿Por qué nos dice que hay pocas reservas? Porque por cada célula, más o menos hay 5 adenosín trifosfático y hay 20 creatinas. Sí, o sea, hay más creatinas que fósforos. Sí, entonces quiere decir que eso nunca le va a faltar a la ATP porque siempre va a haber más quien le preste. Sí, entonces, pero cuando generamos una molécula no dura más de 1 segundo. Sí, por cada molécula dura 1 segundo. Entonces, como nos dura 5 segundos, hay un cambio siempre muy rápido de lo que hace. ¿Listo? Entonces voy a seguir pasando un poquito del tema. ¿Alguna otra pregunta, chicos, por favor? No. Si es que se quedan callados, quiere decir que me hice entender o no me hice entender nada. ¿Sí está claro? María Augusta, ¿está claro? Alex. Sí, ya. Ahora vamos a pasar al sistema energético anaeróbico láctico. Ya, es un sistema energético que trabaja sin presencia de oxígeno. Ojo, esto sin presencia de oxígeno no quiere decir que no respiremos, no quiere decir que no haya intervención del oxígeno, sino que es mínima. Sí, es mínima la intervención del oxígeno, por eso se dice sin presencia de oxígeno. Su sustrato o su materia prima son los carbohidratos. Su duración es de 20 a 120 segundos. Y tiene un máximo menos de... Ya, este ejercicio, sí, se va a producir el residuo de los carbohidratos que se denomina el ácido láctico. Entra en el ciclo de Cori, que ya habíamos hablado. Se lo puede trabajar por tiempos o repeticiones, atenderán, ¿no? Esta parte es muy interesante. Se lo puede trabajar por tiempo y repeticiones, ejercicios de corta duración y alta intensidad, cardiovascular anaeróbica hasta el 80%. ¿Ya? A ver, ¿quién quiere? Voy a hacer una pregunta. Javier no. Gema Marcillo, ¿estás ahí? ¿Ya estás en casa? Gema. Sí, profe, yo estoy. Ya. Gema. Si decimos que los sistemas energéticos anaeróbicos lácticos se los puede trabajar por tiempo o repetición, un ejemplo de alguna actividad en donde tú hagas este gasto energético anaeróbico láctico. Repítame lo último, profe, lo último. Se te oye entrecortado, Gemma. Bueno, vamos a preguntarle a Marlon. Marlon, Granda, buenas noches. La misma pregunta. Buenas noches, profe. Buenas Claro, un noches. ejercicio puede ser trabajando el pectoral, porque hacemos repeticiones, perdón, series. Sí, perfecto, ¿no es cierto? ¿Ya? Y por tiempo, un ejemplo por tiempo, ¿cuál podría ser? Por tiempo. Chuta, pero podríamos poner otro ejercicio en el fútbol, por decirlo así. Claro, dime. Haciendo skipping. Ya, haciendo skipping, ¿no es cierto? Ya, perfecto. Ya, entonces, ya sabemos que este sistema anaeróbico láctico difiere, ¿en qué difiere de la láctica? ¿Cuál es la diferencia? Porque los dos son anaeróbicos. La presencia del... El otro es... A ver, uno por uno. A ver, dime, ¿qué me dijo? A ver, vuelvan a actuar, uno por uno. Dime, a ver.
¿Cuál es la diferencia? Ya, hagamos diferencias concretas de anaeróbico láctico y anaeróbico láctico. Aparte de que ya sabemos que el uno no produce ácido láctico. Pero una diferencia práctica, ¿no? En la práctica quiero saber yo si ustedes pueden asociar mi sistema energético anaeróbico láctico y diferenciar en la práctica cuál es aláctico y cuál es láctico. ¿Quién quiere actuar? A ver. No, Fabricio, a ver, Fabricio Rivera, dime. En la práctica, ¿yo cómo identifico este ejercicio anaeróbico láctico y aláctico? ¿Puede repetir la pregunta, profe? No se le escuchó muy bien. Ya, verán, tenemos dos tipos de sistemas energéticos. Uno anaeróbico láctico y uno anaeróbico aláctico. Los dos son anaeróbicos. Lo que yo quiero es que me digan ustedes cómo identifican en la práctica qué tipo de ejercicio es el anaeróbico láctico y qué tipo de ejercicio es el anaeróbico aláctico. Por como ya antes mencionamos y estábamos topando el tema en sí, que el uno es explosivo y el otro no. El otro es un poquito más fuerte. Ya, ¿qué más? ¿Qué más me puede decir una diferencia más? Tal vez una repetición máxima y con la comparación de una serie. Perfecto, ¿no es cierto? Eso sería algo más práctico, ¿no es cierto? Yo cuando sé que es cuando en el ejercicio anaeróbico aláctico es un maximal, ¿no es cierto? Y cuando en el otro, en cambio, es un porcentaje de mis repeticiones, ¿no es cierto? Voy a graduar, voy a decir, voy a hacer 10 repeticiones con el 60%. Ahí yo estaría trabajando, 10 repeticiones al 70% de mi peso máximo. Pero en el otro yo voy a hacer una repetición con mi máximo de peso. Una sola repetición, tratando de hacer la mayor cantidad de... Entonces, puede ser un levantamiento de potencia, puede ser un levantamiento de halterofilia, puede ser un solo carrera de 100 metros. ¿Qué pasa si hago un ejercicio en donde tenga que correr 4 series de 100 metros? ¿Seguirá siendo aláctico o será láctico? ¿Qué dicen ustedes? Láctico. ¿Quién más le apoya por láctico? ¿O quién dice no? A ver, ¿quién dice no? Yo digo que no es aláctico. ¿Quién dice? ¿Puede repetir, profe? Ya, nosotros decimos que cuando hacemos un esfuerzo máximo, por ejemplo, una repetición en el peso, una sola repetición con el 100% de mi RM, de mi esfuerzo, y hago una sola repetición, Láctico. eso sería un ejercicio láctico, ¿no es cierto? Y decimos que cuando bajamos el peso y hacemos con el 70 o el 60% de mi fuerza máxima, y hago 10 repeticiones, ese es un ejercicio anaeróbico láctico. Ahora la pregunta era, si yo corro 100 metros, no una vez, sino hago una serie de 4 repeticiones de 100 metros, ¿el ejercicio es anaeróbico aláctico o ya pasará a anaeróbico láctico? Aláctico, profe. ¿Quién más le puede decir? ¿Quién dice que es anaeróbico láctico? ¿Quién dijo que era anaeróbico láctico? Yo, profe, porque está haciendo repeticiones y no al 100%. Exacto, ¿no es cierto? Porque yo, de pronto, la primera vez del 100%, de pronto. Y luego con las repeticiones me va a tocar bajar la intensidad, ¿no es cierto? Para poder repetirla. Entonces ya trabajaré al 80, al 85% y haré series de 100 metros, piques de 100 metros. Entonces ahí, aunque sea 100 metros, si es que ya va en repeticiones, o lo hago por tiempo, vamos a hacerlo durante 1 minuto y medio, vamos a hacer 2 piques y descansamos y repetimos. Esto ya generaría ácido láctico. ¿Por qué? Porque no es un solo esfuerzo y no es no es el máximo. ¿Listo? Vamos a seguir. Sí. Ya, entonces, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos un poquito lo que ya habíamos visto, ¿no? Que se genera primero por la glucólisis, ¿sí? Luego se genera ATP, luego se forma el ácido láctico, ¿sí?
Y generalmente esto se da por la degradación de los carbohidratos. A ver, ganar masa muscular. Dice que la ventaja de hacer actividades anaeróbicas es ganar masa muscular. ¿Qué más puede ser otra ventaja? A ver, aparte de que se me vea bien, estoy musculoso, ¿cuál será otra ventaja de la actividad anaeróbica a la? Puede ser ganar resistencia, tal vez. Perfecto, ¿no es cierto? Ganar resistencia a la velocidad. ¿Qué otra más? Fortalecer músculo. Sí, para generar músculo. También dice que nos sirve para fortalecer la densidad de nuestros huesos. ¿Por qué será? Por ejemplo, vamos a ver. María Augusta, que siempre estás atento. ¿Por qué fortalecerá la densidad de nuestros huesos? Puede ser no, por el esfuerzo máximo que se hace en las... En la repetición. Sí, no sería en repetición, en una sola, en Ajá. esfuerzo máximo. Claro, porque ¿a dónde están cogidos los músculos? A los huesos, ¿no es cierto? Pues cuando ese ejercicio, por eso es que se dice, ojo, pues que ustedes han oído, no le hagas hacer al hijito ejercicios porque va a quedar chiquito, no le hagas hacer con pesas. ¿Qué dice usted, Daniel Chiribogas? ¿Eso será real o no? No le hagas hacer a mi hijo que se va a quedar chiquito a hacer ejercicio con pesas. Tal vez puede ser, profe, porque los niños en esa, no sé, en ciertas edades, cuando el niño necesita crecer y poniéndole mucho peso va a impedir el proceso de crecimiento. Pero yo también creo que lo que decía la compañera, que, bueno, ya una persona grande, ¿no? Haciendo ejercicios de fuerza en máxima repetición, sí fortalecería la densidad de los huesos. Ajá. Ahora, por ejemplo, ¿qué les podría yo decir ahí? Todo dependerá de la carga, ¿no es cierto? ¿Qué dices tú, Ismael? Todo dependerá de la cantidad de peso que le pongamos, Sí. ¿no es cierto? Porque a los niños suelen entrenarlos, o es lo recomendable que entrenen con su propio peso. Porque Correcto. es un poco difícil que entrenen con peso extra, y un profesor nos había comentado de que es peor cuando se ponen, cuando ya sube el peso más de la cadera. Entonces, eso nos lo había dicho. Claro, perfecto. ¿Por qué? Porque yo puedo trabajarle al muchacho fuerza, pero con su peso, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo qué sé, hacerle parar en un pie y que dé cabecitas, ¿no es cierto? Mientras yo le lanzo el balón, el que esté parado en un pie haciendo cabecitas. O a su vez, boteando el balón y yo parado en un pie. Eso ya, por eso es que uno tiene que diferenciar, no es el que la fuerza le haga daño al muchacho, es la carga que yo voy a utilizar, ¿no es cierto? Ahora, una pregunta. Ustedes sí han visto los gimnastas, ¿no es cierto? Ellos saltan con su propio cuerpo. ¿Será que hacen el 100% de su fuerza? ¿Quién dice? ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no? ¿Será que el muchacho que hace gimnasia salta con el 100% de su fuerza? ¿Qué dices tú, Luis? Ya. ¿Qué dices tú, Jesús? ¿Será que cuando un muchacho hace gimnasia está haciendo el 100% de su fuerza? O sea, cuando hace gimnasia, Ajá. 100%, creo que no todo el tiempo. Ya. Entonces, miren, chicos, ¿cuál es aquí? Porque yo puedo decir que solo las pesas o el peso extra es el que genera este tipo de cosas. Pero los gimnastas sí hacen el 100% de su fuerza. Generan mucha energía para poder dar saltos altos y girar. Esto también madura los huesos muy rápido. Sí, ustedes saben que los niños en los extremos de sus huesos no son todavía huesos, son como cartílagos. Y mientras van creciendo, estos huesos se solidifican y crecen. Entonces, a veces se madura rápido, ¿no? Entonces, no es solo las pesas, sino
mejor dicho, no son las pesas o no es el peso, es la intensidad que se haga el ejercicio. También aumenta el metabolismo, ¿sí? Aumento de la fuerza, obviamente si gana de masa muscular, las ventajas de la actividad anaeróbica va a ser ganar fuerza, voy a ganar potencia, voy a ayudar a producir mayor cantidad de endorfinas, o sea, un poco más, o voy a generar ciertos tipos de hormonas para generar la fuerza, ¿sí? Por ejemplo, la testosterona, la dopamina, la endorfina. Generalmente las testosteronas también generan una actividad antiestrés. ¿Por qué decimos que genera una actividad antiestrés las hormonas Henry y Nasimba? ¿Por qué será? ¿O hemos oído de pronto? Si no hemos oído, no importa. Profe, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Me podría, por favor, repetir la pregunta? Digo, aquí dice que estimula la producción de hormonas como la testosterona, la dopamina, la endorfina. Sí. Y como fortalecen los huesos, también dice que proviene la osteoporosis. Pero yo digo, ¿por qué dicen que se genera antiestrés o es un antiestrés hacer actividad física o hacer ejercicio? ¿Por qué? ¿Dependerá de las hormonas? Profe, debe ser por la tensión, por las hormonas mismo, sí, es verdad, por las hormonas. Ya, bueno, no importa si no estamos claros, ¿no? Por ejemplo, muchas de estas hormonas producen felicidad, como la dopamina. Genera en el cuerpo una felicidad, que dicen que es igual como comer chocolate o como darse un beso, ¿sí? Genera cierta satisfacción, ¿sí? Entonces, ¿por qué es recomendable hacer ejercicio o diagnostican los médicos hacer ejercicio? Porque se genera hormonas que generan cierto grado de felicidad y eso va a ser una oposición hacia el estrés, ¿sí? Entonces, es muy bueno saber las ventajas de esta actividad y que se generan generalmente también, ¿no? En los tipos de ejercicios que hacemos. Combatir la fatiga, ¿sí? Ya. Ahora vamos a hablar un poquito sobre el tercer, este sería el tercer sistema energético que vamos a ver, ¿no? Ya hemos visto el aláctico, donde se produce la fosfocreatina. Ya hemos visto el láctico, que hemos hablado mucho de esto durante todas estas clases, sobre cómo se degrada el carbohidrato. Y ahora vamos a ver sobre el sistema energético aeróbico. Sí. Características del sistema energético: la oxidación de las grasas, oxidación de los carbohidratos. Tiempo de actuación, más de 20 minutos. Sí. Y la oxidación de los carbohidratos de 2 a 20 minutos. El combustible químico: triglicéridos y ácidos grasos después de los 20 minutos. Antes de los 20 minutos, la glucosa. Requerimiento: oxígeno, en los dos casos. Velocidad de producción: en las grasas muy lento y en los carbohidratos lento. ¿Listo? Producción de ATP: en las grasas muchísimas y en la oxidación mucha. ¿Ya? No hemos hablado mucho de esto. Vamos a ver. Preguntemos. ¿Quién no ha actuado, chicos? A ver, de ustedes, ¿quién no ha actuado todavía? ¿Quién no ha actuado? Ya, a ver. Alguien que no haya actuado. Yo quiero saber, ¿por qué decimos que en las grasas se produce más ATP que con los carbohidratos? ¿Quién sabe? ¿O han oído? ¿O simplemente no saben? A ver, chicos, ¿saben esta parte de por qué hay más producción de ATP, que ya sabemos que es la energía celular, con las grasas que con los carbohidratos? ¿Se sabe o no se sabe?
Marlon, de pronto tú has oído el por qué. No, profe. Ya, por una razón, cuando nosotros vamos al ciclo de Krebs, sí, donde hay la oxidación, generalmente se produce en el ciclo de Krebs de 32 a 36 ATPs, o sea, en esas mezclas químicas de las enzimas, de los hidrógenos y todo esos cambios químicos, esas reacciones químicas, con el ciclo de Krebs, lo que producimos con los carbohidratos es de 36 a 38 ATPs. Sí. A comparación de las grasas que produce hasta 120 ATPs, sí. Pero recuerden que hablamos por cada molécula, o sea, por cada granito, como quien dice, de eso, se genera, si generamos como 4 o 5 veces más, genera ATPs la grasa que los carbohidratos. Pero los carbohidratos, como ustedes ven, no dura más de 2 a 20 minutos. ¿Sí? Y en la oxidación se genera más fuerza, pero es muchísimo más lenta la generación de ATP. Claro. Producción de ATP por molécula empleada, ahí está. Mire, de 120 a 160. Mientras que de los carbohidratos conseguimos solo 38. ¿Sí? Ahora, aunque hay más ATPs generando energía, es una energía más baja. No es una energía muy fuerte. Es lenta, es mucho más, pero es baja. ¿Sí? Mientras que en los carbohidratos, sí, la cantidad de ATPs es menor, pero la intensidad del ejercicio se vuelve media. Es una energía un poco más fuerte. ¿Listo? Ejemplos de ejercicios, bueno, de los de oxidación de grasa, maratón, triatlón, fondo, ciclismo, ¿no? Y los de intensidad media, 1500 metros, 500 metros, 200 metros, hasta 400 metros. O sea, de 200 hasta 1500 metros sería una actividad en donde el cuerpo genera oxidación de los carbohidratos. Ya cuando se acaban los carbohidratos, coge de los lípidos. Y los dos producen CO2. ¿Listo? Ya. Como combustible es el oxígeno, ¿no? Si no hay oxígeno, no hay oxidación. Entonces, aquí viene la oxidación de hidratos de carbono, luego vendrá la oxidación de las grasas. Fabricio, ¿cuándo se produce la oxidación de proteínas? ¿En qué caso se produce la oxidación de proteínas? ¿En qué caso? Cuando ya al momento de realizar el ejercicio ya consumimos los carbohidratos y los lípidos. Ya por último nos queda ya consumir las proteínas. Perfecto. ¿En qué otro caso más se da esto de la oxidación de proteínas, Alex? ¿En qué otro caso? ¿En qué otro caso? No la entendí, profe, esa parte, Ya. la verdad. Cuando hacemos ejercicio se gastan las energías, ¿no es cierto? De los hidratos de carbono, la oxidación de grasas. Se acaba todo eso y el cuerpo, como ya no tiene dónde más coger, coge de las proteínas. Jorge Villarreal, ¿en qué otro caso el cuerpo coge las proteínas para transformarlas en energía? Aparte de lo que hablamos del ejercicio. ¿En qué otro caso? ¿Te recuerdas o no? Si no te recuerdas, no importa. No, cuando no hemos comido. Cuando hemos ayunado mucho tiempo, el cuerpo no tiene carbohidratos, no tiene grasa. ¿Y de dónde va a coger la oxidación? De las proteínas. Va a coger la proteína para comerse esa proteína. ¿Qué pasa, Luis, cuando el cuerpo se come sus proteínas del cuerpo como energía? ¿Qué pasa? Se comienza a desmayar, ya no tiene músculo. Ya, exacto, ya bueno, se comienza a comer su propio tejido muscular, ¿sí? Entonces, ya. Beneficios del ejercicio aeróbico, ¿sí? Aumenta la capacidad cardíaca,
lo cual se traduce en un mejor rendimiento durante el periodo de medios y prolongados tiempos. ¿Cómo se ve? ¿Cómo? Porque el músculo del corazón o cardíaco crece. Entonces va con esta actividad a mejorar nuestra resistencia aeróbica y nuestra capacidad cardíaca. Aumenta de la capacidad del pulmonar, que trae consigo un mejor desempeño físico de cara al esfuerzo, ¿sí? También los músculos, los pulmones comienzan a mejorar su estado para poder cubrir la demanda de energía y de oxígeno que necesitan el corazón. ¿Listo? Reducción de la presión sanguínea por fortalecimiento de los músculos cardíacos. ¿Qué quiere decir esto? Que el corazón, como crece, va a latir menos veces que cuando es pequeño, ¿no es cierto? Si es pequeñito, ¿no es cierto? Tiene que latir muchas veces para, no sé, producir un litro que la sangre corra, un litro de sangre por todo el cuerpo. Tiene que latir muchas veces, ¿no es cierto? Pero cuando el corazón es grande, va a latir menos veces y va a mandar más cantidad de sangre y oxígeno. Sí, entonces por eso se reduce la reducción de la presión sanguínea. Esto querría decir que si nosotros tenemos en reposo 70 latidos por minuto, ¿no es cierto? 70 latidos por minuto, un atleta puede llegar hasta, bueno, decían que, no he leído yo, pero bueno, yo oía que Jefferson Pérez tenía la frecuencia cardíaca en reposo de 50, 40, como que estaba muerto. ¡Puc! ¡Puc! O sea, cuando él llegaba a 200 o a 180 o a 190 tenía que hacer un esfuerzo increíble porque su corazón era tan grande que con una sola bombeada ya entraba una gran cantidad de oxígeno y una gran cantidad de sangre y consigo nutrientes, ¿no? Para poder hacer la actividad. También viene la quema de grasa corporal y reducción de los niveles de colesterol a nivel de sangre, sí. También el tejido adiposo se va a ir menorando porque el tejido adiposo va a servir como energía en el momento de la actividad o si lo queremos llamar como actividad aeróbica o como sistema energético aeróbico, en donde va a coger de las grasas para poder quemar energía. Pero claro, para poder quemar energía necesitábamos más o menos, Gema Marcillo, ¿qué tiempo más o menos necesitábamos para nosotros quemar o decir que hemos quemado una buena cantidad de calorías a partir de la grasa? ¿Qué tiempo necesitaría yo? ¿O qué me aconsejarías tú? Si yo digo que quiero bajar un poquito el nivel de grasa corporal, ¿cuánto debo hacer de ejercicio cardiovascular o aeróbico? Gema, creo que no me oyó Gema. A ver, Javier Salazar, ¿cuánto me aconsejarías? Más de 40 minutos, profe. Claro, más de 40 minutos, ¿no es cierto? Mínimo 40 y que llegue a la hora por lo menos, pero mínimo 40 para... ¿Por qué? Porque sabemos que los primeros 20 minutos, ¿de dónde cogemos la energía, Javier? O Juanito Prado, a ver, Juanito, ¿de dónde cogemos los primeros 20 minutos la energía en el ejercicio aeróbico? ¿Sí se me escucha, chicos? Sí, profe. No se prendía mi micrófono. Ya. De la ATP, profe. No, ¿de qué sustrato? Cuando yo hablo de sustrato o pregunto es de qué alimento, porque tenemos 3. Carbohidratos, grasas y proteínas. Cuando yo voy a hacer el ejercicio aeróbico y decimos que pasados los 20 minutos el cuerpo coge las grasas, antes de los 20 minutos, ¿qué tipo de alimento coge para hacer la actividad aeróbica o el sistema energético aeróbico? ¿Qué alimento? ¿De dónde vendría esa energía? De las proteínas. De los carbohidratos. De los carbohidratos, eso. Recuerden, chicos, ustedes memoricen en esto. Esto va a ser el pan diario de cada día. Para Hidratos, todos. grasas y proteínas, profe.
Ya, de los carbohidratos primero, chicos. Memoricen en eso. Este es el pan diario de cada día de ustedes. Saber de dónde ustedes mismos cogen energía. Ah, yo quiero bajar de peso, pero voy a correr 20 minutos. Pero si los 20 minutos primero solo consumí carbohidratos y la grasa me quedó ahí todavía acumulada. Entonces tengo que hacer por lo menos 20 minutos de carbohidratos y 20 minutos de grasa. O sea, correr por lo menos 40 minutos o 30 minutos, mínimo. ¿No es cierto? Entonces, Profe, una preguntita. Pero eso es seguido, ¿cierto? Sin nada de descanso. no, pues, porque si hay micropausas, la frecuencia cardíaca baja, ¿no es cierto? Sí, Ya, entonces cuando hay unas micropausas y la frecuencia cardíaca baja, el cuerpo ya no necesita tanto oxígeno, sino que vuelve a retroceder y vuelve a coger los carbohidratos, los que existen. El ejercicio debe ser continuo. Ya, eso me preguntó Ismael me preguntó. sí, profe. Ya, ahora mi repregunta, ¿no es cierto? Si yo voy a parar y voy a continuar, y voy a parar y voy a continuar, yo debo tratar de que mi ejercicio sea continuo, ¿no es cierto? Pero, ¿a qué porcentaje yo digo que debe ser continuo? ¿A qué por ciento? ¿A qué porcentaje de mi frecuencia cardíaca máxima debe estar ese ejercicio continuo? De aeróbico debe ser de 60 a 70%. Perfecto. Porque yo puedo hacer un ejercicio continuo al 80%, ¿no es cierto? ¿Qué pasará ahí? ¿De dónde cojo la energía? Se vuelve anaeróbico. Gracias. Entonces, Perdón. ya, pero como se me acabaron los carbohidratos en los primeros 20 minutos y ya me estoy pasando del 60%, estoy en el 80%. Voy a coger, ¿de dónde? De mis proteínas. No va a tener de dónde coger porque los primeros 20 minutos ya se gastaron los carbohidratos. Entonces, no solo que debe ser continuo, porque si no, entonces se vuelve un ejercicio de intervalos, ¿no es cierto? Entonces Así es, profe. ya, y si mi frecuencia cardíaca baja de los 60%, ¿qué pasa a nivel biológico? ¿Hay algún cambio? No, para nada. Ya. Entonces, ¿qué pasa cuando yo bajo mi ritmo? Simplemente no va a haber ningún cambio, ¿no es cierto? Biológico. O sea, no va a quemar triglicéridos, no va a comer colesterol, no voy a quemar nada, voy a simplemente a mantenerme en un estado neutro, pero no hay cambios. Si yo quiero ver cambios, tanto físicos, de resistencia, de quema de grasa, de mayor, como dice ahí, aumento de la capacidad cardíaca, debo mantenerme entre 40 minutos, por lo menos 55 y subir al 60, porque de pronto estoy en un estado físico malo y no llego ni a mis 60, pero por lo menos al 60% del sistema cardíaco, de mi frecuencia cardíaca máxima. Sí, entonces no serviría de nada correr. Por eso es que hay gente que trabaja, por ejemplo, caminando, ¿no es cierto? Un cobrador o un vendedor de los que venden, van de tienda en tienda o de almacén en almacén vendiendo cosas, promocionando. Dicen, yo camino todo el día, pero es un señor con sobrepeso. Si él camina todo el día, ¿quemará grasa? ¿Sí o no? ¿Quién dice sí y quién dice no? No, profe, porque tiene que ser Continuo. claro, Debe de profe, ser un tiene que trabajo ser continuo. constante y ellos van, o sea, caminan, paran y así. Entonces no creo que quemen grasa ahí. Perfecto. Tiene que ser un porcentaje de 60-70%. Perfecto. O sea, y más que nada también recuerden, tiene que ser continuo, porque el doctor cuando va no les va a explicar a los señores que el sistema energético, ni usted se va a poner a explicar a alguien que le viene a preguntar, profe, ¿cómo quemo grasas? Le da la clase del sistema energético. Usted no le va a dar eso. Usted lo que le va a dar a explicar que ella debe hacer un ejercicio continuo pensando en el ejercicio. ¿No es cierto? Así nos dicen. Si usted no está pensando en el ejercicio, está pensando en otras cosas, no sirve. ¿Por qué? Porque si yo estoy haciendo otra actividad y me paro, no sirve el ejercicio. No se corta la actividad aeróbica. Debe ser continua
la primera regla, mayor de 3 minutos, la segunda regla, sí, y en el umbral aeróbico, que ustedes deben ya irse aprendiendo de memoria. ¿Cuál es el umbral aeróbico? Luis, ¿cuál es el umbral aeróbico? El umbral es como una puerta, ¿no? Esa puerta, un umbral. ¿Cuál es el umbral aeróbico en la frecuencia cardíaca máxima? Ya dijo el compañero, pero tiene un rango. El compañero me dijo del 60%. ¿Hasta cuánto? Del 60%. Hasta el 70, porque ya el 80% ya es otro. Perfecto, ¿no es cierto? Hasta el 75 también, pero ya se vuelve una actividad mixta. Sí, pero hasta el 70. Entonces, yo tengo Sí, que yo tener... tengo una pregunta, Sí, dime, Luis. profe. Por ahí, yo, bueno, como usted mismo dice, ¿no? Cuando uno estamos ya en esto, vienen las preguntitas, ¿no? Y ayer me vino una pregunta, una sobrina mía. Ya. Me pregunta, ella es flaquita, tiene 1,55 m. Ya. Y pesa 50 kilos. Ya. Ya, me dice que yo quiero, como decir, subir de peso, ¿ya? Ajá. Porque ella quiere tener más cuerpo. Perfecto, quiere ganar masa muscular porque está delgadita. Ya, entonces, y entonces eso me dice, ¿qué hago? Ya. Ahora, ¿usted qué le respondió, Luis? Yo le respondí que es que ella me dice que primero dice que voy a engordarme para poder subir de peso. O sea, ella quiere engordarse. Ejercicios de anaeróbico láctico, profe. Ejercicios anaeróbicos lácticos. Sería lo primero que yo le aconsejo, ¿no es cierto? Porque nosotros veíamos que en los beneficios del ejercicio anaeróbico láctico era ganar músculo. ¿Ustedes ven aquí en el ejercicio aeróbico, aeróbico que diga ganar músculo? No. No. Entonces ya desde ahí, yo sé que no le puedo hacer a mi sobrina chuta que está flaquita, hacerle que haga aeróbicos, ¿no es cierto? Ya sería, ya. Eso es lo primero. Segundo, a ver, Henry no. Fabricio. Ejercicios de corta duración y alta intensidad. Claro, pero siempre progresivo, ¿no? No, ya ustedes ya vieron los principios de entrenamiento. ¿Han visto los principios de entrenamiento o no todavía? Luis, ¿han visto eso? No. Hay un principio que se llama el principio de la adaptación. ¿Sí? Los principios de entrenamiento es como las reglas del entrenamiento. Porque una cosa es un principio de entrenamiento y otra cosa es un sistema de entrenamiento. A ver, María Augusta, más o menos, ¿qué entiendes por principio de entrenamiento y sistema de entrenamiento? En el principio de entrenamiento entraría la parte de adaptación. Ya, pero ¿por qué un principio? ¿Qué diferencia hay entre un principio de entrenamiento y un sistema? ¿Tú sabes hacer algún tipo de actividades como, no sé, aeróbico, baile, taibo, cualquier? Sí. ¿Qué sabes hacer? Todo eso. Ya, sabes hacer todo eso. ¿Eso es un principio de entrenamiento o eso es un sistema de entrenamiento? Es un sistema de entrenamiento. Ya, ¿y dónde iría el principio del entrenamiento? ¿Cuál sería un principio de entrenamiento? ¿Por qué? ¿Por qué la diferencia entre principio y sistema? Porque en el sistema ya estaría estructurado el... A ver, espérese, profe. No sé cómo explicar. Ya, a ver, yo voy a explicar, ¿listo? Ya. ¿Qué quiere decir un principio de entrenamiento? Un principio de entrenamiento es como una ley. Quiere decir que cualquier actividad física o sistema de entrenamiento que queramos hacer tiene que ir en esa ley. Por ejemplo, si yo doy aeróbicos, María Augusta, yo no doy un aeróbico difícil para alguien que comienza, ¿no es cierto? Doy los básicos. Eso sería un principio de entrenamiento. Daniel, ¿qué deporte practicas tú? Patinaje extremo, profe. Ya. ¿Cuál sería la adaptación para ese patinaje extremo? ¿Qué le haría de hacer al muchacho de principio?
Ejercicios anaeróbicos lácticos, Pero, como como que, o de la técnica, ponte, de la técnica, ¿qué le enseñarías tú al muchacho? Que yo, a mí me enseñas, yo no sé patinar. primero el equilibrio, el saltos, giros, Ya, esas cosas. ya, entonces, hay otro principio también. Bueno, hay varios principios, pero hoy les voy a hablar de dos. Este que es de la adaptación, sí, ¿no es cierto? En donde ustedes me van a enseñar cada uno de su deporte desde cero. Yo no sé hacer nada y ustedes me van a ir guiando para que luego pueda lograr cosas más complicadas. Segundo, la individualidad. O sea, no es lo mismo yo que de pronto María Augusta. María Augusta de pronto es flexible y yo soy una piedra, soy Pinocho, no, de madera. Entonces no me va a ser tan fácil a mí hacer una actividad si me falta flexibilidad a comparación de María Augusta y tendrás que enseñarme desde eso hasta cómo estirarme para yo poder ganar flexibilidad, ¿no es cierto? Entonces ya viene otro principio de la individualidad. Yo también doy aeróbicos, doy baile, sí, he dado 20 años de aeróbicos, baile, pero en muchos casos hemos visto que no hay el principio de, primero la adaptación, el profe viene y da como él quiere, pa. Sí, entonces, regresemos a ti, Luis. Ahora, ¿ella está con su peso normal o no? ¿Quién sabe calcular el IMC? Ella medía 1,55 y pesaba 50 kilos. ¿Está correcto o no? ¿Ella está en un peso normal o está muy flaquita o está muy gordita? Fuera de lo que se le vea. ¿Quién sabe sacar el IMC? ¿Cuánto era de altura, profe? 1,55 y 50 kilos, ¿no, Luis? ¿Así era? Ya. Sí, profe. Está normal. Ya, está normal, ¿no es cierto? Ya. Una persona puede estar normal con su peso y ser muy flaquito, ¿no es cierto? Entonces, ahí nosotros tenemos que identificar la morfología, porque me puede venir una chica de 1,80 m con 55 kilos. Entonces ya no está normal, ya está muy flaquita. Entonces, yo en ese caso, ¿yo qué tengo que guiarme? Primero, saber si está a su peso normal, ¿no es cierto? Luego, Ismael, ¿qué tipo de ejercicio debíamos recomendarle a la señorita? Eran ejercicios anaeróbicos lácticos. Perfecto, ¿no es cierto? No vamos a hacerle que corra 100 metros planos, no va a ganar. Tendrá que hacer ejercicios anaeróbicos largos. Sí, ya. De la alimentación, vamos a ir hablando ya luego de las cargas de carbohidratos, de proteínas que debemos consumir. Normalmente, si queremos subir de peso, sí, entonces ya tienes dos indicativos, Luis, ¿no es cierto? Ya sabes que su índice de masa corporal es normal, aunque esté flaquita, no está mal. Y segundo, que debe ser ejercicios anaeróbicos. Ahora, si le gusta hacer el bailoterapia, pero que haga 15 minutitos, baile 15 minutitos, ¿no es cierto? Como forma de calentamiento y haga ejercicios de pesas. Tú ya le tendrías que guiar ahí, ejercicios de piernas un día, ¿no es cierto? Ir haciendo una... Y sabes que para hacer ejercicios anaeróbicos, ¿qué tipo de... ¿Qué debe comer más? ¿De dónde viene esa energía? Luis. Porque si ella quiere engordar, no le va a decir que coma salchipapas. ¿Qué dices tú, Daniel? ¿Estará bien si le mandamos a comer salchipapas para que ella gane masa muscular? Porque quiere engordar primero, dice. Mejor los carbohidratos, creería. Claro, mejor carbohidratos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que va a comer? Y luego, de su entrenamiento, comer una cantidad de proteínas según su peso, que eso ya vamos a hablar luego, porque todo debe ir según el peso corporal. Bueno, las curvas de recuperación en la actividad aeróbica. Sí.
¿Qué se entiende por curvas de recuperación? La cantidad de tiempo que le tenemos que dar, sí, para que la persona se recupere cuando hacemos ejercicio, ¿sí? Todas las actividades, ¿no es cierto? Dependiendo de la intensidad, van a tener una curva de recuperación, ¿no es cierto? Vamos a ver si alguien se acuerda de qué tiempo, a ver, si hago un ejercicio anaeróbico, ¿no es cierto? ¿Qué tiempo de recuperación le puedo dar a Jesús? Si hago un ejercicio anaeróbico para que él pueda recuperarse y volver a hacer la actividad. Si es un ejercicio anaeróbico láctico, ¿cuánto de recuperación le darías tú? Yo hice 10 flexiones de pecho. ¿Cuánto tiempo me va a dar de recuperación? De 1 a 2 minutos. Sí, puede ser. O también puede ser la relación de 1 a 2. Quiere decir, si me demoré 30 segundos en hacer las flexiones de pecho, pues 30 segundos de descanso. O 60. ¿Listo? Hasta 3 también. Veo que están un poco también liados con otras taritas, pero bueno, no importa, vamos a ver ahí. A ver, Alex, si es un ejercicio anaeróbico aláctico, ¿qué tiempo le darías de recuperación? Le hice correr 50 metros, ¿cuánto le va a dar de recuperación para que él pueda recuperarse y repetir el ejercicio? Creo que unos 5 minutos de recuperación. Ya, bueno, sí, 5 minutos puede ser, pero recuerden que había porcentajes, puede ser de 6 a 10 veces más. Si se demoró... Una consultita, perdón que le corte. Dime. ¿Qué pasa si uno empieza a tomar creatina? No pasa nada si empiezas a creatina, comienza a generar fuerza, pero recuerda que sirve para ejercicios anaeróbicos. ¿Para qué vas a tomar la creatina? ¿Para hacer fondo? ¿O para correr? No, me preguntaron eso, pero no sabía la verdad qué responderles con eso, entonces quería Ya, ¿qué pasa si preguntarle. ¿En dónde utilizamos la creatina? En actividades anaeróbicas y generalmente alácticas, pero podemos generar también, tomar creatina para hacer ejercicios aeróbicos. Sí, anaeróbicos, como por ejemplo cuando hacemos pesas. Sí, ¿por qué? Porque esa creatina nos va a generar ese fósforo, pero para ejercicios anaeróbicos. Para ejercicios aeróbicos podemos utilizar, pero no se genera tanto necesidad de la fosfocreatina, ¿no es cierto? O cuando hago entrenamientos de velocidad, estoy corriendo 20 metros, 5 metros, sí, ahí yo puedo tomar creatina porque esa creatina me va a ayudar a generar energía, me va a ayudar a dar fuerza. Sí, ¿está claro? Ya, pero no hay ejercicio. A ver, ya, ¿listo? Aquí tenemos, sí. ¿Cuánto nosotros podemos dar? Sí, de recuperación. Sí, dependiendo de cuánto es la exigencia de la actividad. Sí. Aquí está, dice, por ejemplo, en la parte que estamos viendo ahorita, aeróbica del 65 al 74%. Sí, puede ser de 1 minuto 30 a 3 minutos hasta 5 minutos. Dependiendo si es del 20%, 25, el 30% de exigencia. Sí. El 15, el 20, 25, ahí tenemos un cuadrito en donde nosotros podemos más o menos ya ir estimando cuál es la cantidad de descanso que le puedo dar después de cada serie, sí, después de cada repetición, ¿sí o no? Entonces, ok, ahora chicos vamos a entrar un poquito ya a lo que sería la nutrición, ¿sí? Vamos a ir entrando ya un poquito a lo que es nutrición. Ya hemos visto los sistemas energéticos, ya hemos visto el metabolismo, ¿sí? Los tipos de metabolismos que se generan cuando queremos consumir grasas, el metabolismo de las proteínas, grasas, carbohidratos. Ya hemos visto los sistemas energéticos que están muy ligados al tipo de ejercicio que nosotros hacemos. Y ahora vamos a ver un poquito
de lo que es la nutrición. Sí, porque ya hemos hablado de los alimentos, pero no hemos hablado de qué papel juegan los alimentos en cada uno de estos sistemas, ¿no es cierto? No hemos hablado de qué tan importantes y qué tipo de energía me generan. Ya sabemos que los anaeróbicos son de los carbohidratos, pero qué tipo o qué cantidad yo debo comer. A ver, ¿quién sabe qué cantidad de carbohidratos debemos comer en una dieta? ¿Cómo sabemos de esa cantidad? ¿Cómo estipulamos? ¿Tenemos alguien? El 25%. No, el 25% es poco. Ya, pero está bien. ¿Alguien más? ¿Quién da más? 300 gramos de carbohidratos al día. Perdona, a ver. Otra vez. Repítame. Dije que tal vez puede ser un 45% en cada comida. Ya, puede ser un 45%. Sí, estamos cerca. Ya, bueno, vamos a hablar un poquito de la alimentación en la edad moderna. Sí, vamos a saber por qué nosotros comemos como comemos. Sí, y qué es lo que debemos cambiar de nuestras comidas. Ya, en el siglo XV hasta el siglo XIX había ciertas maneras de comer en todo el mundo, ¿no? Generalmente se habla de Europa porque era en esos tiempos, entre comillas, los países y las ciudades más civilizadas, entre comillas, ¿no? Acá no éramos incivilizados, acá teníamos otras costumbres y estábamos en proceso, pero ellos ya tenían una idea, ¿no es cierto? En Europa es donde se conoce primero como la comida tradicional. Ya solo de cocina tradicional ya podemos decir que se volvió esto una tradición, ¿no? ¿Por qué una tradición? Porque iba pasando de generación en generación para ir dotando esa forma de comer. Sí. Entonces aquí miren, aquí dice que en Inglaterra, sí, ya la ración calórica en relación de los carbohidratos ya era del 60%. Sí. Y generalmente se dio esto por la cantidad, o por, mejor dicho, por la pobreza que se generaba en esos momentos, en donde la gente comía lo más barato para comer, harina, arroz, pan, cereales, sí. Pero comía muy poca cantidad de carnes, sí, una pequeña cantidad de carnes. Y también se pudo ir viendo, sí, se pudo ir viendo que tenían costumbres, sí, de diferentes tipos de harinas, ¿no? Eso más o menos es como desde el siglo XV hasta el siglo XIX ya se fue haciendo como algo común, se fue haciendo ya tradicional. Sí, ir teniendo estos porcentajes de comida, pero claro, siempre ha sido bajo la cantidad de carnes en las alimentaciones, ¿no? También, miren aquí, dice que se comía las sopas. ¿Alguien ha estado en España en estos últimos años o alguien ha ido a España? No, ya yo les voy a contar. Yo estuve en España hace 14 años, ¿sí? Como inmigrante, a veces toca. Y allá no se come sopas. Sí, allá no hay sopas. Se come pasta, patata, casi no se come arroz, se come papa. No se come sopa, se come carne, pollo, atún. Pero aquí vean lo que dice. Si ustedes leen un poquito la diapositiva, no sé, María Augusta, si me ayudas leyendo la parte que dice el plato por excelencia, la cuarta. Ya. El plato por excelencia de la mayor parte de las familias europeas de clase popular era la sopa y su acompañamiento,
el cocido, aunque no tenemos información de todas las zonas de Europa. Todas las investigaciones apuntan a que esta comida es casi el único plato de la alimentación diaria de las clases populares, y ello desde la Edad Media hasta mediados del siglo XVIII. Ya. A ver, ¿quién me pone un like? ¿Quién come sopitas? Yo no como sopa. Todos comen, casi todos comen sopita. Luis, ¿come sopita? Muy poco, profe. Ya. A ver, María Augusta, tú no comes sopas. ¿Por qué no comes sopitas? Porque, la verdad, porque no avanzo. O es lo uno o es lo otro, porque para mí es demasiado. Ya, pero... Pero no es que no me guste. Ya. Porque, ajá, sí, hay algunas que sí me gustan, pero no como para incluirle en la, digamos, en la dieta diaria. Ya. Javier, ¿tú qué dices? ¿Se puede comer sopita y arroz normal? Profe, yo le quería hacer una pregunta, pero ¿qué hay de cierto que la sopa es el peor alimento que puede existir? A eso me Porque es una mezcla, o sea, a mí, bueno, en una época igual me comentaron que la sopa es una mezcolanza de todo lo que tú le pones al agua. Ya. O sea, le pones si es las papas, las verduras, la carne, o sea, la grasa de la carne. El queso, O sea, que sería la grasa de la leche. Exactamente. Entonces, al momento de hervir, yo creo que al momento de hervir igual las verduras, o sea, como que se pierden los nutrientes. O, no sé si Ya. la consulta la pregunta. Sí, hay un problema. Bueno, hay varios problemas. Primero, que la sopita es un carbohidrato. ¿Listo? Y al ser un carbohidrato, como sopa y luego como arroz. El segundo problema es que la cocción de algunas de los carbohidratos, la cocción, sube el nivel de calorías. Sí. Si usted cocina las papitas en la sopa y bota el agüita, entonces en el agua se va a ir el almidón y un poco de calorías extras. Si no bota la cocción de la sopa, que no se va a botar, se va a acumular ahí mucha cantidad de calorías en esa sopa. Segundo, mucha cantidad de grasa proveniente o de vegetal o animal que va a ir en la sopa. Entonces, no es y como decía Javier también, se pierde algunos nutrientes de algunas verduras que no deben ir cocidas sino al vapor máximo. Si no, las vitaminas son volátiles, se van. No pasa eso con la carne, ¿no? La proteína se cocina y no pasa nada, pero en algunas verduras sí. Entonces, cuando uno va al nutricionista, le dice, ¿para qué va a comer sopa? Si usted va a comer carbohidratos en el arroz o en el segundo, mejor, y no se llena el estómago de líquido, porque el estómago es un recipiente que va a recibir líquido. Entonces es preferible comer arroz y no muchas sopas o no sopas, como está haciendo María Augusta, aunque sea porque no le gusta o no, inconscientemente estamos haciendo una mejor nutrición, porque voy a comer más cantidad de carbohidratos, voy a poder aumentar la cantidad de ensaladas, voy a poder aumentar la cantidad de nutrientes en las ensaladas no tan cocidas, voy a aumentar la cantidad de proteína, sí. Y segundo, no voy a mezclar los carbohidratos, porque ¿qué va en la sopa? Fideo, papa y luego arroz. Sí, ya vamos a ver luego qué pasa cuando los carbohidratos se mezclan. Sí, no se deben mezclar los carbohidratos, porque entonces se convierten muy fáciles en grasa. Entonces, ustedes ya tienen que ir viendo, no viendo, porque ustedes no son nutricionistas, pero sí tener una idea más o menos clara de cómo puedo yo guiarle a mi entrenado. ¿Cómo me puedo yo nutrir? Sí, cuando me vienen a preguntar qué puedo comer, yo saber más o menos ya una idea clara de qué es lo que yo debo hacer. Sí. Como ustedes ven, es más una tradición la alimentación. Sí, porque vamos a ver que hay diferencias. Sí. ¿Qué es la nutrición? ¿Sí? ¿Qué es la nutrición? Vamos a ponerle un concepto básico de la nutrición. El concepto moderno de nutrición fue establecida por Lavoisier, que era un francés químico, sí, que demostró
que la alimentación respondía a los problemas energéticos. Sí, por eso hemos visto hoy los sistemas energéticos, porque tenemos que asociar nuestra nutrición ¿con qué? ¿Con qué, María Augusta, tenemos que asociar nuestra nutrición? Con una buena alimentación. ¿Y con los gastos qué? ¿Con el gasto de qué? No con el gasto de la plata, sino con el gasto de energía. Energía. Eso va a decirme con el gasto de la plata, por eso no quiero hacer sopa. Con el gasto de energía, ¿no es cierto? La importancia de saber la nutrición es saber cómo gasto esa energía y de dónde proviene. Sí, de principio es un poco pesado estar estudiando todo el sistema de Krebs, sistemas energéticos, pero vamos a llegar al punto de saber qué cada alimento me va a proveer, qué tipo de energía y cómo yo voy a nutrirme bien y cuánta cantidad necesito. Ya, sin alimentos un organismo muere como un coche sin gasolina. Sí, pero además va a proveer la energía necesaria, sí, para producir una actividad física y también para regenerar tejidos. ¿Listo? Ahí está la Boisier haciendo sus experimentos. Conózcale, no sé si era así, pero ahí estaba el dibujito así. Sí. Fue uno de los primeros que, aparte de hacer otros experimentos, averiguó que la comida servía para generar energía y el problema era cómo consumir energía y cómo gastarla, que es el clic de la nutrición. Ya. ¿Qué diferencia hay entre la alimentación? Sí, porque no es lo mismo el concepto, ¿no? La alimentación, como estábamos hablando, abarca más un tipo de cultura, sí, de pronto una religión, una situación etnográfica, sí, no voy a comer pescado en el Cotopaxi, sí, no voy a comer carne roja o cuyes en la playa. Entonces, toda la alimentación ya depende de regiones, sí, no la nutrición, sino la alimentación y nuestras costumbres de alimentarnos. A nosotros nos decían las abuelitas, hay que comer la sopita porque la sopita es lo mejor que hay, ¿no es cierto? Tal caso no comas nada, la sopita la sopita es lo mejor que hay, es lo más saludable y resulta que es al contrario. La sopita es un carbohidrato que llena de líquido el estómago y que en algunos casos, si no se la sabe cocinar a los productos, se los echa a perder. Sí, es preferible comer el arroz. Sí, el arrocito, que es la golosina, pero a la larga vemos que en nutrición es preferible comer la carne, las ensaladas y los carbohidratos sin hacerlos la sopita. Pero generalmente también vemos que en la alimentación se volvió como una costumbre para quitar el hambre, ¿no es cierto? Como dice María Augusta, si me pego la sopita, ya no me como el arroz, porque es del uno o lo otro, ya no puedo, ya no me cabe más. Entonces la gente, como no tenía para un buen pedazo de carne, mucha ensalada, hacía sopitas. Y se llenaba el estómago de papa, de pronto por ahí alguna cosita de carne y con agua. Entonces, también son costumbres, ¿no? Entonces la alimentación es eso. El concepto es las costumbres. Ahí tenemos un ajicito molido en piedra y también tenemos las costumbres ya norteamericanas, ¿no? La hamburguesa, la Coca-Cola, la papa frita. Por eso digo, si su sobrina, su prima, su entrenada va a querer engordar, que no sea con estas papas fritas ni con esta hamburguesa, porque no va a ganar masa muscular, ¿no es cierto? La grasa no genera masa muscular, solo las proteínas. Y las energías de la actividad anaeróbica va a venir de los carbohidratos. Entonces, si come mucha grasa, lo que va a tener que hacer es luego aeróbico para bajar la barriga. Pero si es delgada, mejor que no coma comidas chatarras, sino que coma sano, haga una dieta sana, aunque sea flaca, no porque vaya a engordar, sino porque no le va a construir músculo, sí. Y que haga ejercicios de fuerza, no bailar mucho, porque si va a bailar, ya al siguiente mes usted ya no le va a poder ni ver, va a estar tan delgada que no se le va a ver. Entonces, la idea es que ella gane masa muscular. Entonces ya tiene claro qué ejercicios. Ya con estos días que vamos a dar las clases, vamos a ir teniendo claro qué alimentos ella debe comer y qué cantidad, que es lo importante, porque ya sabemos que debemos comer todos los alimentos. ¿Listo? También vamos a ver la diferencia entre dieta
que no es lo mismo que nutrición. Una dieta es el conjunto de las sustancias alimenticias que componen el comportamiento nutricional de los seres vivos. Sí, esa es lo que más o menos comemos a diario, ¿no es cierto? ¿Cómo es nuestra dieta? Quiere decir qué es lo que usted ingiere diariamente. El concepto proviene del griego dieta, que significa modo de vida. Cuando yo digo voy a hacer dieta, María Augusta, tú que has estado creo que en gimnasios ahí, cuando la gente dice dieta, tiene en la mente la palabra voy a cambiar mi modo de vida. Sí, vendría a ser como un estilo de vida. ¿No es cierto? Pero la gente tiene eso, o es, mándeme la dieta para la semana de los 9 días, no sé qué, con la alcachofa y ya Sí, no. o sea, sí, la gente está más por ese lado, de que o las cosas rápidas, o como voy a bajar con una pastilla, o si dejo de comer voy a bajar de peso, y cosas así que en realidad no funcionan. Porque Excelente. ya para que alguien baje de peso, que ese sería el objetivo, debería llevar una dieta equilibrada, que tenga todo, carbohidratos, proteínas, o sea, que sea esencial, que tenga nutrientes y acompañado del ejercicio para lograr su objetivo. Correcto. Entonces, nosotros nos damos cuenta que cuando hablamos de dieta nos tiene que venir primero a la cabeza modo de vida. O sea, cuando alguien me dice, deme una dieta, me está diciendo, deme un modo de vida. ¿Sí o no? Entonces, yo cuando hable de dieta, no hablo de hoy come 40 panes, un pollo y ya mañana te engordas y se ganas músculo. No. Lo que le tengo que sentar a la persona que le voy a entrenar es, a ver, siéntate, voy a cambiar mi modo de vida. Voy a darte un estilo de vida, ¿no es cierto? Voy a darte hábitos que quiero que cambies para que tú, porque no es el modo de vida un mes, no es un modo de vida 2 semanas, no es de modo de vida 3 meses, no, un modo de vida es para toda la vida. Sí, entonces, desde ahí nosotros también ya ir viendo qué significa dieta para nosotros también meternos en el chip de que si yo le quise dar a mi entrenada la dieta del tomate de árbol 9 días con la berenjena y no sé qué, no le estoy dando un estilo de vida. Le estoy martirizando y no voy a conseguir o muy poco o nada. Yo creo que nada, pero bueno. Como aquí dice, ¿no? En ocasiones el término suele ser utilizado para referirse a los regímenes especiales para bajar de peso o combatir ciertas enfermedades, aunque estos casos representen modificaciones de la dieta y no la dieta en sí misma, ¿no es cierto? Quieren cambiar unos meses, pero no quieren cambiar su forma de vida. Entonces, ahí viene que ustedes como entrenadores les cambien el chip y ustedes también se cambien su chip. O sea, ustedes ya saben, profe, me dijeron que la creatina y no sé qué, sí, pero tienes que cambiar tu estilo de vida desde ahora. O sea, la creatina es una ayudita, pero no le echen el muerto a la creatina o al ejercicio, no, es cambiar el estilo de vida. ¿Ya? Entonces ya tenemos conceptos, ¿no? La alimentación se refiere a nuestra historia, nuestras culturas, nuestro bla, 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 todo lo que tenemos. ¿Ya? De acuerdo a la dieta que siguen los seres vivos, tenemos varias formas de definirlas, ¿no es cierto? Carnívoros comen carne, según su dieta, significa según lo que comen. Detritívoros, los alimentos de sustancias orgánicas o muertas, sí. Los herbívoros que ingieren plantas o frutas. Los insectívoros, sí, ahí están insectos. Los omnívoros, que son carnes y vegetales, los omnívoros. Los caníbales, que comen carne de otro compañero, ¿sí? Si han comido carne de otro compañero, no comerán. ¿Listo? ¿Y cuál más nos toca? Eso, caníbales, ¿listo? ¿En qué de estas dietas o de esta clasificación de seres vivos que tienen ese tipo de dietas nos estaremos inmersos nosotros? Lean nomás la diapositiva. ¿En cuál de esos nos estaremos encajando nosotros? Omnívoros. Perfecto, omnívoros, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa con la gente que hace dietas veganas? ¿Qué piensan ustedes?
Son herbívoros. Son herbívoros, ¿no es cierto? Se volvieron herbívoros de un día para el otro. Entonces, tenemos que aunque sea por religión, sea por creencias, por cuidar la naturaleza, sí, no quiere decir que seamos herbívoros, que tenemos que conocer y de pronto cambiamos nuestro tipo de alimentación, pero nosotros estamos siempre inmersos en este sistema de alimentación que son los omnívoros, de donde nosotros debemos comer carnes y vegetales, ¿sí? Ahí estamos, ¿sí? Ahí está María Augusta peleando con Ismael, él quiere comer pollo, ella quiere comer solo verduras, ¿sí? Entonces, ahí estamos, ¿no? En esa pelea de qué es mejor. No es mejor, ¿sí? Hay que equilibrar. Yo siempre digo, hay que equilibrar, ver las mejores opciones, pero no irse ni muy a lo carnívoro, ni muy a lo herbívoro, porque va a generar estragos. Estamos siempre necesitando de todo. ¿Qué hay que tener en cuenta? Una dieta equilibrada es aquella que cubre todas nuestras necesidades, tanto macro como micronutrientes, ¿no es cierto? Que aportan suficiente energía, que no te haga ganar peso ni tampoco te haga perderlo. Sí, lo más variada posible, que incluya todos los grupos de alimentos importantes, carnes, verduras, frutas, pescado, huevos, etcétera. Y que, si es que es posible, sea atractivo al paladar, ¿no es cierto? Ahora, en esta dieta equilibrada, en esta dieta suficiente de energías, sí. Déjenme preguntar a alguien. ¿Es necesario realmente perder peso para estar bien? Por ejemplo, Daniel Chiriboga. ¿Es necesario perder peso o qué es lo que yo tengo que hacer que esa persona pierda? Porque hay una diferencia entre peso y perder. Porque hay gente que está gordita y dice, yo quiero bajar de peso. Bueno, hay gente que tiene 300 libras y obviamente va a bajar de peso, bajando el nivel de grasa corporal. ¿Pero es necesario que una persona baje de peso? Depende, o sea, si está con sobrepeso, sí, pero o sea, creo que debe estar acorde el peso y su talla. Sí, Deben estar, sí, sí, pero más debería que quemar grasa, más que bajar de peso. ¿Y cómo se llamaría eso, Javier? ¿A cómo le llamamos eso de quemar grasa? Porque al uno le llamamos bajar de peso, pero bajar de peso puede ser peso muscular, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama eso de bajar grasa? ¿Qué clasificación tiene eso de bajar grasa? ¿No han oído? Se han de saber. Ya, ¿se han oído del índice de grasa corporal? ¿Han oído? ¿Sí o no? ¿Sí les han hablado? Sí nos dio. Y así les dieron. Para la próxima clase, todo el mundo, claro, el índice de grasa corporal. Porque el uno es el índice de masa corporal, ¿no es cierto? Relación estatura-peso. Y ahora el otro es el índice de grasa corporal. Porque yo puedo estar con un peso estable, entre comillas, con mi IMC normal, pero tener un índice de grasa corporal alto. Entonces, ¿estaré bien o estaré mal? Si estoy con el índice de grasa corporal alto y mi índice de masa corporal estable, ¿estaré bien o estaré mal? Mal, Mal. ¿Por qué, Jesús? porque, bueno, el primero, el que te dice cómo era, Índice de masa corporal. y el índice de masa corporal, bueno, solo es muy general en realidad, porque bien puede ser que una persona incluso esté marcada como sobrepeso, pero en realidad tiene mucho músculo. Ajá. En cambio, en el caso contrario, puede que esté marcado como normal una persona, pero en realidad tiene un gran nivel de grasa corporal. Perfecto. Todavía tendríamos que usar la plicometría, ¿no es cierto? Que son la medida de los pliegues cutáneos, de la circunferencia del cuerpo, pero sí hay índices de grasa corporal. Y si nosotros podemos o tenemos las fórmulas, ya voy a buscarlas,
para calcularlas. Entonces ustedes ya van a saber que esa flaquita que dice que está con el índice de masa corporal bien, es una flaquita con gorditos. Lo poco que tiene de peso es gorditos. Sí. Y que la gordita, que aparentemente está gordita, tiene un índice de masa corporal de pronto un poco de barriga, pero sus piernas, todo lo demás es una buena cantidad de masa muscular. Entonces, hay que siempre tratar de orientar, ¿no? De que no es que hay que bajar la grasa, la masa corporal. No, no, la masa no. Hay que ir tratando de ir mejorando la grasa corporal que sea lo ideal para tener un peso estable. ¿Sí? Ahí más o menos está una guía de un plato más o menos, aunque yo le veo más vegetales que carbohidratos y proteínas. Es más como un plato medio vegetariano, ¿no? Tiene más vegetales que carbohidratos, tiene más vegetales que proteínas. Bueno, pero más o menos la idea de una cantidad sana. ¿Qué es la nutrición? Ahora vamos a hablar qué es la nutrición. Ya hablamos de qué es la alimentación, qué es la dieta, pero ¿qué es la nutrición? ¿No es cierto? La ciencia que comprende aquellos procesos mediante los cuales el organismo incorpora o transforma y utiliza las sustancias químicas o nutrientes, sí, para generar energía, restablecer funciones, sí, que el cuerpo necesita, formar y mantener la estructura corporal, regular los procesos metabólicos, prevenir enfermedades relacionadas con la nutrición. Sí, entonces, una cosa es la dieta, que decíamos que era un estilo de vida, ¿no es cierto? Si hablamos de dieta, hablamos de un estilo de vida. Si hablamos de alimentación, hablamos más a nivel cultural. Yo tengo una buena alimentación, dice, yo como yapingachos con arroz y ensalada y fideos. Sí, es una buena alimentación, claro, así me enseñó. Me comí una buena sopita y luego me pegué mote y ahí mismo plátano y también le puse un poco de arroz porque quise ponerle arroz. Entonces, eso hablaríamos de alimentación, ya es más cultural, ¿no? Que entre lo cultural y la dieta también puede estar de la mano, ¿no? Pero ya con la nutrición, ya hablamos de saber qué es lo que debemos comer, romper los paradigmas de que comas la sopita es mejor que el arroz, ¿sí? Romper los paradigmas por ejemplo, comer la fruta en medio de las comidas, ¿no es cierto? O tomarse un buen jugo. Sabemos que el jugo es más azúcar, ya vamos a ver luego de que no es tan aconsejable tomar jugo. ¿O sí es aconsejable, Ismael? ¿Tú qué dices? No, no ¿Por es qué? aconsejable ¿Por porque qué? más es fructosa y se pierde las vitaminas al licuarlo. También, y lo que más Entonces importante, sería, sí, no sería tan bueno. Correcto, Ismael. Y lo peor sería perder la fibra. Sí, la fibra de las frutas. Sí, porque esa fibra ayuda a que se absorba más lento esa glucosa. Si se absorbe muy rápido, se vuelve grasa. Entonces, lo que nos estamos tomando en los juguitos bien ricos es azúcar para engordarnos, ¿no? Que generalmente, por ejemplo, ya es la hora, ya me pasé también. ¿Listo? Bueno, con estos chicos me emocioné. Vamos a mañana hablaría de los carbohidratos. Mañana es, ¿no? Mañana miércoles. Vamos a hablar de los carbohidratos y vamos a ver cómo calculamos por peso, cuánto necesito, por actividad física, para que ustedes lo puedan ir aplicando un poquito, ¿no? Que sea más práctico, no solo saber que tiene 4 calorías por gramo. Vamos a tomar la fotito, déjenme, quito esto para ya tomarnos la foto. Activen todas sus camaritas para decir que han estado atentos. Denme un segundo. Listo, chicos. Henry, si puedes poner tu cámara. Exacto, ya, listo. Henry, listo. Entonces, un ok, muchachos, para la asistencia. Ya. Última recomendación, gracias, chicos. No se olviden de estudiarse bien el índice de masa corporal, que la vamos a sacar con ustedes. Sí, buscar el índice ¿cómo era? De grasa corporal, para que sepan cuáles son los límites. Sí,
Y mañana una calculadora para que vayan calculando cada uno de ustedes según su peso, el nivel de carbohidratos que vamos a ir aprendiendo a medir. ¿Listo? Hasta ahí Listo, estamos profe. bien. Ya. Una buena Bueno. noche, Gracias, chicos. profe. Me pasé, Hasta perdón. mañana. Mañana 10 minutos menos. Chao. Profe.